Ricardo Finito López es uno de los mejores boxeadores mexicanos de la historia. El Finito era una combinación de técnica, plasticidad y poder. Cuando lo recordamos, lo primero que se viene a la mente es la elegancia de su boxeo y su récord invicto. Sin embargo, también tenía buen poder. A continuación tenemos una serie de knockouts que vale la pena repasar. Número 1. Rocky Lin. Peleando el 11 de octubre de 1992 en Japón. Un gancho de izquierda entró directo al mentón de Lin en el segundo round de la pelea, y el taiwanés cayó como tabla a la lona. El referee, sin hacer conteo, procedió a removerle inmediatamente el bucal a Lin, decretando el fin del combate. Lin logró ser reanimado y se levantó casi 3 minutos después. Número 2. Ala Villamor. El destructivo upper de izquierda de Ricardo López, tirado de forma magistral. El filipino tiró el chap. López se lo quitó cabeceando hacia la izquierda. Y como un relámpago contragolpeó con el upper de izquierda, mandándolo a la lona. Y ahí se quedó tirado Villamor hasta el conteo de 10. Otro knockout efectivo, producto del upper de izquierda. Número 3. Yamil Caraballo. El 10 de diciembre de 1994 se dio una clara muestra de las diversas variantes que podía tener la brutalidad de Ricardo López. El mexicano fintó que iba abajo, y cuando Caraballo bajó el guante, López metió una derecha impresionante que entró seca a la mandíbula del colombiano. Caraballo cayó de forma fea. Intentó levantarse casi como un reflejo, solo para volver a caerse. El referee lo vio tan mal que decretó el final antes de terminar el conteo, para ya no dejarlo levantarse. Número 4. Hideyuki Ohashi. Este knockout en el historial de Ricardo López fue el día de su primera coronación como campeón mundial de peso mínimo del CMB en Tokio, ante el campeón Ohashi. Fue una pelea que López fue trabajando poco a poco, afianzándose cada vez más en el ring y apoderándose del combate. Era la primera vez que peleaba en Japón. Ya había derribado a Ohashi en ese quinto round y fue por el triunfo. Metió una combinación de 1-2-3, jab y derecha sobre el japonés, y luego un gancho de izquierda al mentón que sacudió la cabeza de Ohashi. El japonés se levantó lentamente, pero en muy malas condiciones, perdiendo el equilibrio. En ese momento, el referee decidió detener el combate, y Ricardo López era nuevo campeón mundial. Número 5. Kitichai Precha. Era 26 de junio de 1996. Un espectacular uppercut de izquierda fue el remate a una combinación perfecta del Finito López. Abrió con jab, siguió con derecha y abrió el blanco para que entrara un devastador upper de zurda. El tailandés cayó como tabla, desconectado. Rápido intentó incorporarse, pero el cuerpo no le respondía. Rodó por la lona todo el conteo intentando levantarse sin lograrlo. Knockout efectivo. Número 6. Surachai Saeng Morakot. Otro knockout rápido, cuando un gancho de izquierda desconectó al tailandés en el mismo primer round. López entró con una combinación, y cuando Saeng Morakot intentó responder, el mexicano lo cruzó con el gancho de izquierda a la mandíbula. El tailandés, perdido en la lona, intentaba levantarse, pero parecía como si sus pies estuvieran clavados a la lona. Número 7. Manny Melchor. Ocurrió el 18 de diciembre de 1993. Abrió con el jab, y de inmediato el remate recto de mano derecha. Y otra vez, esa caída rara y lenta del rival, con las piernas como fideos contorsionándose, hasta caer de forma abrupta en la lona. Durante todo el conteo, el filipino intentó levantarse sin éxito. Así se consumió la cuenta y se consumó el knockout efectivo. Número 8. Myung Sup Park. El 12 de julio de 1996, el Finito López tuvo un trabajo rápido. En el mismo primer round, le aplicó un knockout brutal al coreano Myung Sup Park en Estados Unidos. Un gancho de izquierda de López entró seco a la mandíbula de Park.
El coreano se desplomó violentamente y se quedó tirado en la lona. Parecía que ya no se levantaba, pero se alcanzó a incorporar antes de que terminara el conteo. Increíblemente, el referee dejó seguir a Park, y López fue por él. Le metió 3 golpes duros, y ahora sí, el referee intervino para detener el combate. Ricardo Finito López no solo es un ejemplo de perfección técnica y elegancia en el boxeo, sino también de contundencia cuando se trataba de terminar una pelea. Sus knockouts son una muestra de la precisión quirúrgica con la que trabajaba en el ring. Siempre buscando el momento perfecto para atacar, cada uno de estos momentos es un testimonio del poder y la inteligencia con la que López dominaba a sus rivales. El Finito no solo se retiró invicto, sino que dejó un legado inolvidable, repleto de demostraciones de lo que significa ser un boxeador completo. Cada uno de estos knockouts no solo es un recuerdo de su poder, sino también un símbolo de su lugar entre los más grandes pugilistas en la historia en categorías pequeñas. Una leyenda que sigue inspirando a generaciones de fanáticos y boxeadores por igual.